Dicen que el silencio del Mencho era señal de su desaparición, pero ahora parece que rompió ese silencio con una advertencia que no deja lugar a dudas. Fue un ultimátum, está retando de frente al ejército mexicano. Todo indica que sí. Y no fue un simple rumor. La amenaza llegó luego de la captura de uno de sus hombres más fieles, un sujeto conocido como el Meño, y lo que está ocurriendo ahora podría cambiar por completo el equilibrio de poder en Jalisco y Michoacán. ¿De verdad estamos ante una nueva fase de conflicto o solo es un intento desesperado del cartel por recuperar el control? Quédate porque esto apenas comienza y lo que te vamos a contar te va a dejar pensando todo el día. La historia se desató con la detención del Meño, uno de los operadores más importantes del cartel Jalisco Nueva Generación. No era un miembro cualquiera, era como de la familia para el Mencho, alguien que llevaba años manejando temas internos y que conocía secretos delicados del grupo. Su captura fue vista como un acierto por parte del gobierno, pero también fue interpretada como una provocación por la organización criminal. Y la respuesta llegó casi de inmediato. En redes comenzó a circular un video en el que supuestamente aparece el propio Mencho, rodeado por sujetos armados hasta los dientes, lanzando una amenaza directa. Si no sueltan al Meño, las cosas se pondrán peor. ¿Tú qué opinas? ¿Ese video es real o es solo una estrategia para intimidar? Queremos saber tu punto de vista. Déjalo en los comentarios porque este tema está generando un debate enorme. Esta advertencia no fue como las otras, fue más cruda, más directa, más desafiante. El mensaje fue claro: o se libera al Meño o el caos se intensificará en estados clave como Michoacán y Jalisco. Y lo más inquietante es que el gobierno no piensa ceder, al menos dejó eso claro Omar García Harfuch, figura clave en el combate al crimen organizado en México. Él dijo que no se va a dar ni un paso atrás. Aquí hay algo que vale la pena analizar. El ejército mexicano cuenta con uno de los entrenamientos más rigurosos del continente. Sus unidades especiales han sido preparadas para escenarios de combate real, mientras que los sicarios del cartel, aunque numerosos y armados, no tienen ese nivel de formación táctica. Esto pone al gobierno en una posición de fuerza, pero también eleva el riesgo de confrontación directa. En los últimos años, hemos visto cómo cada arresto de alto perfil se convierte en una chispa que detona una cadena de violencia. Es una especie de ajedrez de alto riesgo donde cada pieza movida genera una respuesta que puede ser más brutal que la anterior. Y en este caso, la jugada ha provocado una reacción especialmente agresiva. Porque esto ya no es solo un pleito entre narcos y militares. Esto está tomando un tono mucho más profundo. Incluso se dice que el mensaje del Mencho no solo fue para los altos mandos del ejército, sino también para Claudia Sheinbaum, futura presidente de México. Y eso cambia todo. ¿Es una amenaza directa al nuevo gobierno o una advertencia para que cambien el rumbo antes de asumir el poder? Es momento de hacer una pausa y preguntarte algo importante. ¿Tú crees que el nuevo gobierno va a cambiar la estrategia de seguridad o va a seguir con la misma línea dura? Escríbelo en los comentarios y vota en la encuesta que dejamos aquí en pantalla. Tu opinión cuenta. Lo más delicado es que este tipo de mensajes no son nuevos, pero sí es raro de ver con un nivel de desafío en un momento tan delicado para el país. La transición presidencial siempre es un punto frágil y el crimen organizado lo sabe. Aprovechan esos momentos de cambio para mover sus fichas y tantear los límites del nuevo liderazgo. Mientras tanto, el gobierno federal no se ha quedado de brazos cruzados. Ya comenzaron a reforzar con tropas los puntos más críticos de Jalisco y Michoacán. El objetivo es claro, evitar que la situación se desborde, pero la pregunta es si con eso será suficiente. ¿Puede el ejército contener una ofensiva del cartel si deciden ir con todo por la liberación del Meño? La historia reciente nos ha enseñado que cuando los grupos criminales sienten que están perdiendo terreno, son capaces de responder con una violencia desmedida. Han tumbado helicópteros, bloqueado ciudades, quemado negocios y sembrando el miedo en cuestión de horas. Por eso, cada movimiento debe ser calculado con precisión milimétrica. Los operativos no solo afectan a los grupos involucrados, también golpean a la ciudadanía, gente común, negocios locales, el transporte público. Todo se detiene cuando las balas empiezan a volar.
Y ese es el verdadero costo de estas guerras, el miedo que se apodera de la gente que no tiene nada que ver con esto, pero termina pagando las consecuencias. Y aunque el ejército tiene superioridad táctica y armamento, el cartel de Jalisco ha demostrado ser uno de los más organizados y peligrosos del país. No se quedan esperando a ver qué pasa, son reactivos, rápidos y brutales, y cuando sienten que uno de los suyos está en peligro, hacen todo lo posible por recuperarlo. Esa lealtad interna también es parte de su fuerza. Pero, ¿hasta qué punto están dispuestos a llegar esta vez? ¿Veremos ataques coordinados como los que se vivieron en otras ocasiones? ¿Bloqueos masivos? ¿Toques de queda improvisados por el miedo? Queremos saber qué piensas tú que podría pasar. Comparte tu predicción en los comentarios. ¿Esto se va a salir de control o el gobierno logrará contenerlo a tiempo? Por ahora, lo que sabemos es que las autoridades están en alerta máxima, están monitoreando cada movimiento del cartel y activando protocolos especiales de seguridad, pero también están esperando a ver si la advertencia del Mencho se convierte en acción o se queda en palabras, porque si llega a cumplirse la amenaza, podríamos estar ante una nueva ola de violencia como no se ha visto en años. Y hay un punto muy delicado en todo esto, la percepción del poder. Si el gobierno cede, aunque sea un poco, manda un mensaje peligroso, uno que podría alentar a otros grupos criminales a usar tácticas similares, pero si responde con demasiada dureza, también corre el riesgo de escalar el conflicto más de lo necesario. Es una cuerda floja donde cualquier paso en falso puede ser desastroso. El Meño, por su parte, ya fue trasladado a una prisión de alta seguridad, lo cual demuestra que las autoridades están tomando en serio esta situación, pero también es una señal de que no piensan ceder a las exigencias del cartel, al menos no por ahora. La pregunta es cuánto tiempo podrá sostenerse esta postura sin provocar una respuesta aún más agresiva. Así que, antes de que este video termine, cuéntanos, ¿crees que el Mencho todavía tiene la capacidad de desafiar al Estado o su era de poder está llegando a su fin? Tu opinión es clave, así que déjanos un comentario y no olvides suscribirte para seguir recibiendo contenido exclusivo sobre lo que realmente está pasando en el país. Y si te impactó esta historia, compártela, que todo México sepa lo que está ocurriendo, porque lo que viene no es cualquier cosa, lo que está en juego es mucho más grande de lo que parece. Esto apenas comienza. No podemos olvidar los bloqueos, las advertencias y las exhibiciones de poder que este grupo ha utilizado como forma de presión hacia las autoridades. La incógnita ahora es si repetirán esas tácticas o si estamos ante una coyuntura aún más crítica que las anteriores. Algunos expertos advierten que este podría ser un punto de quiebre en el vínculo entre el gobierno y la organización criminal. Es decir, si el Estado mantiene su firmeza y continúa con los despliegues militares, podríamos estar viendo el comienzo de una ofensiva mucho más decidida para desarticular por completo el cartel Jalisco. Sin embargo, si la presión ejercida por dicho grupo logra frenar las acciones de las fuerzas del orden, el mensaje enviado sería alarmante, pues daría a entender que los grupos delictivos en México tienen la capacidad de desafiar al Estado y obtener lo que desean a través de amenazas contundentes. En este contexto, el gobierno ha reiterado que no cederá ante chantajes y las declaraciones recientes de Omar García Harfuch confirman esa postura. Según él, el supuesto mensaje del Mencho no intimida a las instituciones y no alterará la ruta trazada en la estrategia de seguridad. Pero aquí surge otra duda. ¿Esto es una muestra real de control o una manera de aparentar estabilidad frente a una situación que podría tomarse incontrolable? Porque si la organización criminal responde con mayor violencia en Jalisco y Michoacán, la presión política y social sobre las autoridades será extrema. Ahí será evidente si realmente están listos para enfrentar lo que está por venir. Ahora bien, surge otro aspecto fundamental. ¿Qué tanto está dispuesto a arriesgar el gobierno en este enfrentamiento? Una cosa es enviar refuerzos militares y otra muy distinta es sostener un combate prolongado contra un grupo que ha demostrado ser uno de los más estructurados y peligrosos del país. Aunque las Fuerzas Armadas cuentan con mejor armamento y capacitación, el cartel Jalisco no es una célula improvisada. Llevan años afianzando su presencia en la región, infiltrándose en distintas áreas y perfeccionando su red operativa.
Y si su líder ha lanzado una amenaza directa, no sería extraño que ya estén preparando una contraofensiva igual de severa. La gran incógnita es hasta dónde están dispuestos a llegar, porque si esto deriva en un choque directo y constante entre ambos bandos, las consecuencias podrían ser mucho más graves de lo que cualquiera imagina. Mientras tanto, la incertidumbre no deja de crecer. La población en Jalisco y Michoacán ya se encuentra en estado de alerta. Los patrullajes se han incrementado y varios expertos coinciden en que esto puede ser apenas el principio. Y es que una cosa queda clara: el cartel Jalisco no es conocido por retirarse sin presentar batalla. Ya lo han probado antes, y si esta vez están dispuestos a todo por liberar al Meño, lo que se avecina podría transformar el escenario de seguridad en el país durante los próximos meses. La pregunta sigue siendo: ¿podrá el gobierno detener esta amenaza antes de que escale aún más, o el presunto mensaje enviado por el Mencho es solo el preludio de una crisis mucho mayor? Lo único que se sabe con certeza es que ahora mismo todo está en juego, y es en esta etapa donde el panorama se vuelve realmente preocupante, porque si algo ha quedado evidenciado en los últimos tiempos es que cada vez que el Estado golpea con fuerza, los carteles no se quedan callados. Y ahora, con esta amenaza directa del máximo líder del CJNG, la tensión se percibe en el ambiente. Lo siguiente será un despliegue masivo de elementos militares en Jalisco y Michoacán, o veremos una serie de operativos quirúrgicos para tratar de desmantelar la estructura criminal desde la raíz. Ya se están movilizando tropas, ya hay estrategias en marcha. El mensaje desde Palacio Nacional es claro: no habrá diálogo, no habrá pactos, pero la duda persiste. ¿Cómo reaccionará el cartel? ¿Darán el paso definitivo de enfrentar abiertamente al ejército? Porque si se atreven, el gobierno tiene la capacidad de contraatacar, y la historia nos enseña que cuando los enfrentamientos alcanzan este nivel, el control puede perderse con facilidad. Y mientras avanzan los días, lo que se percibe en las calles de Jalisco y Michoacán es una mezcla de miedo, tensión y expectativa. La ciudadanía observa con atención cada movimiento, cada operativo, cada declaración oficial, preguntándose si esta vez el conflicto alcanzará niveles que jamás habían visto, porque aunque el gobierno ha prometido mantener el control, la experiencia nos ha enseñado que una chispa puede detonar una cadena de reacciones difíciles de contener. En muchos municipios, la rutina ya no es la misma. Comercios cierran más temprano, las escuelas han extremado precauciones, y en las redes sociales abundan mensajes de advertencia y rumores sobre posibles enfrentamientos. La gente, acostumbrada tristemente a convivir con la violencia, ahora teme que lo que viene sea algo mucho más grande, una batalla sin tregua entre un Estado decidido y un grupo criminal que no tiene intención de ceder. Y aunque desde la capital del país se insiste en que no habrá marcha atrás, muchos se preguntan si el gobierno realmente tiene los recursos, la coordinación y la voluntad política para sostener una lucha de esta magnitud, porque no se trata solo de enviar soldados, sino de mantenerse firmes en un conflicto que puede extenderse por semanas o incluso meses, donde la presión internacional, la reacción de la población civil y los intereses políticos podrían empezar a pesar más de lo esperado. Por otro lado, el mensaje presuntamente enviado por el Mencho no solo busca amedrentar, también podría tener la intención de poner a prueba a las autoridades, medir su respuesta y evaluar si hay puntos débiles que puedan ser explotados. Y es aquí donde muchos analistas coinciden en que estamos ante un juego de estrategia, una especie de ajedrez macabro donde cada movimiento tiene consecuencias impredecibles. Mientras tanto, al interior del cartel, la movilización también es intensa. Se habla de cambios en la logística, de reubicación de células armadas, de ajustes en los esquemas de comunicación, como si se estuvieran preparando para una etapa de confrontación directa. Y eso, lejos de calmar los ánimos, eleva aún más la tensión. Además, hay otro aspecto que no se puede ignorar: el impacto económico. Los bloqueos, los actos de sabotaje y las confrontaciones armadas afectan la actividad comercial, el turismo y el flujo de mercancías. Las pérdidas económicas empiezan a sentirse, y eso también genera presión sobre el gobierno, especialmente en regiones donde ya de por sí la economía es frágil. Y por si fuera poco, los grupos criminales del cartel podrían ver esta coyuntura
como una oportunidad para ganar terreno, lo que complicaría aún más el panorama, porque cuando un grupo poderoso se ve amenazado, las demás organizaciones no dudan en aprovechar cualquier debilidad. Y si a eso le sumamos la posibilidad de escisiones internas o traiciones, el escenario se torna aún más volátil. Así que no se trata solo de un conflicto entre el CJNG y el gobierno, sino de una situación con múltiples frentes, donde cualquier error podría desencadenar una ola de violencia aún más difícil de contener. Y es precisamente por eso que la estrategia del Estado debe ser clara, contundente, pero también inteligente. No se puede improvisar, no se puede reaccionar con base al enojo o la presión mediática. Aquí se necesita planificación, información precisa y una coordinación absoluta entre todas las instituciones involucradas. Por ahora, lo que queda es esperar los siguientes movimientos. ¿Se intensificarán los operativos? ¿Habrá detenciones importantes en los próximos días? ¿Responderá el cartel con más violencia? ¿Se involucrará directamente el presidente en esta crisis o delegará el manejo a sus secretarios? Todas estas preguntas están en el aire, y mientras no haya respuestas claras, las incertidumbres seguirá marcando el ritmo de lo que ocurre en el occidente del país. La historia nos ha mostrado que cuando un cartel se siente acorralado, no se detiene fácilmente, y si en verdad están dispuestos a hacer todo lo necesario por recuperar la libertad de su líder, el conflicto podría escalar a niveles nunca antes vistos. De hecho, algunos expertos ya hablan de la posibilidad de un repunte nacional en la violencia si la situación no se controla a tiempo. Y en medio de todo esto, la población civil es lo más vulnerable, porque al final, quienes sufren las consecuencias de estos enfrentamientos no son ni los altos mandos del cartel ni los funcionarios del gobierno, sino las personas comunes, los habitantes de comunidades pequeñas, los comerciantes, los transportistas, las familias que viven con miedo de quedar atrapadas en medio del fuego cruzado. Por eso, es más urgente que nunca que las decisiones se tomen con responsabilidad, que no se busque solo el impacto mediático, sino una verdadera solución a largo plazo, porque si bien desmantelar un cartel tan poderoso no es una tarea sencilla, seguir permitiendo que desafíen abiertamente al Estado tampoco es opción. Y mientras el país entero contiene el aliento, las señales que surgen desde distintos puntos del occidente mexicano no hacen más que confirmar lo que ya muchos temían. La tormenta apenas comienza. En redes sociales circulan imágenes de convoyes del ejército, retenes improvisados, sobrevuelos constantes y una creciente presencia de la Guardia Nacional en zonas que durante mucho tiempo estuvieron dominadas por el silencio impuesto por el miedo. La tensión ya no es solo percepción, se palpa en el ambiente. Escuelas han suspendido clases en algunas localidades, el transporte público ha reducido sus rutas y hay zonas en las que simplemente ya no se puede circular después del atardecer. Los habitantes, cansados de promesas y discursos, exigen respuestas reales, porque la vida cotidiana se ha convertido en una especie de ruleta rusa en la que cualquier día puede ser el último. En ese contexto, el gobierno tiene poco margen para el error. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas serán cruciales, no solo para contener una crisis que amenaza con desbordarse, sino para enviar un mensaje claro al resto de los grupos criminales en el país. El Estado no está dispuesto a ceder ni un solo centímetro más de su soberanía. Sin embargo, lograrlo requiere más que voluntad. Implica recursos, inteligencia, estrategia y, sobre todo, una firmeza inquebrantable ante las amenazas. Y es que, si algo ha demostrado el cartel Jalisco en los últimos años, es que no duda en usar cualquier método para imponer su ley, desde actos de terrorismo urbano, como quemas de vehículos y ataques a instalaciones públicas, hasta campañas de miedo contra periodistas y defensores de derechos humanos. Pero este posible punto de quiebre no solo se libra en las calles o en los operativos, también se juega en la arena política. Ya comienzan a escucharse voces de oposición que acusan al gobierno de improvisar, de actuar tarde, de no haber tomado en serio el crecimiento exponencial del CJNG. Y en medio de la presión mediática, algunos gobernadores de los estados más afectados exigen mayor coordinación y transparencia, mientras otros prefieren mantener un perfil bajo para no avivar las llamas. Y como si esto no fuera suficiente, también está el Frente Internacional, organizaciones de derechos humanos, cuerpos diplomáticos y agencias de seguridad de otros países observan con preocupación el desarrollo de los acontecimientos,
sobre todo Estados Unidos, que ha calificado al CJNG como una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo y ha ofrecido millonarias recompensas por información que lleve a la captura de sus líderes. Esto significa que lo que ocurra en México durante las próximas semanas no solo tendrá implicaciones nacionales, sino también efectos en la relación bilateral, en la política migratoria, en el comercio e incluso en la seguridad fronteriza. Por eso, mientras algunos se preguntan si el Mencho sigue con vida o si solo se trata de una estrategia de su círculo más cercano para proteger sus intereses, otros están convencidos de que esta es una declaración de guerra disfrazada de un mensaje, una forma de demostrar que, aunque estén acorralados, aún tienen con qué responder, y no sería la primera vez que lo hacen. Basta con recordar los atentados en contra de funcionarios públicos, los bloqueos coordinados en múltiples estados o los enfrentamientos que han paralizado ciudades enteras. La historia reciente está llena de capítulos oscuros protagonizados por este grupo que, a pesar de las capturas y golpes financieros, sigue manteniendo un poder operativo impresionante. Lo que queda claro es que esta no es una amenaza cualquiera, es una advertencia directa que exige una respuesta inmediata pero también inteligente, una respuesta que no solo se basa en la fuerza bruta, sino en la desarticulación de sus redes financieras, en el rompimiento de alianzas locales y en la restauración del tejido social en las comunidades más afectadas. Y aquí es donde entra otro factor crucial, la participación ciudadana. Porque aunque parezca imposible, hay muchas comunidades que siguen colaborando, por miedo o por necesidad, con estos grupos. Romper ese vínculo es quizás la tarea más difícil, pero también la más urgente, porque solo con el respaldo de la sociedad será posible aislar a estas organizaciones, cortarle sus fuentes de financiamiento y limitar su capacidad de operar impunemente. Así que mientras la estrategia militar avanza, también debe haber un esfuerzo paralelo de reconstrucción social, de volver a darle esperanza a esas familias que han vivido años bajo la sombra del crimen, de demostrar que el gobierno puede, quiere y está comprometido con devolverles la paz. ¿Y tú? ¿Crees que estamos realmente ante el inicio del fin del CJNG? ¿O esta será solo otra batalla más en una guerra que parece no tener final? ¿Confías en que el gobierno mantenga su postura firme o temes que la presión los obligue a retroceder? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y no olvides compartir este video si crees que es importante que más personas conozcan lo que realmente está pasando. Y mientras los días avanzan, el pulso entre el gobierno y el cartel Jalisco se vuelve más evidente. Cada nuevo operativo, cada declaración oficial, cada movimiento en las calles parece parte de una partida de ajedrez donde cualquier error puede costar demasiado. Y es que no estamos hablando de un grupo improvisado, sino de una organización criminal que lleva años estructurándose, perfeccionando su logística, comprando lealtades y dominando territorios completos donde la autoridad es apenas una sombra. Lo más preocupante es que la respuesta del cartel podría no limitarse únicamente a la zona de Jalisco y Michoacán. Ya han demostrado que pueden actuar simultáneamente en varios estados, como ocurrió en Guanajuato, Zacatecas o incluso la capital del país. Y eso significa que, si deciden escalar el conflicto, México podría enfrentar una oleada de violencia como no se ha visto en años, lo cual generaría un caos difícil de contener. Algunos expertos ya hablan de una mutación en la forma de operar de los grupos criminales. Ya no se trata únicamente del narcotráfico, ahora controlan extorsiones, cobro de piso, robo de combustibles, minería ilegal y hasta mercados locales. Y eso les ha dado no solo dinero, sino poder sobre sectores enteros de la economía informal, lo que los vuelve aún más difíciles de erradicar. A esto hay que sumar que muchos gobiernos municipales están completamente rebasados. Hay alcaldes que han renunciado por amenazas, policías que abandonan sus cargos ante el riesgo de represalias y poblaciones enteras que viven sin servicios básicos porque las autoridades no se atreven a ingresar. En este panorama, el respaldo ciudadano al gobierno federal es crucial, pero también es frágil. Si la violencia se intensifica, la población podría empezar a cuestionar si realmente vale la pena esta guerra. Y mientras tanto, las redes sociales se convierten en un campo de batalla paralelo. En ellas circulan desde comunicados apócrifos hasta videos aterradores que muestran la capacidad de fuego del cartel. Se difunden teorías, rumores y también mensajes de miedo.
En este nuevo escenario digital, el control de la narrativa también es una herramienta de poder, y tanto el gobierno como el crimen organizado lo saben. Por eso, la comunicación oficial debe ser clara, constante y veraz. Cualquier contradicción, cualquier mensaje ambiguo puede ser aprovechado por los grupos criminales para sembrar confusión y desconfianza. El combate no solo se da con armas, sino también con palabras, y en eso el gobierno aún tiene mucho que mejorar. Mientras tanto, la figura del Mencho vuelve a colarse en el centro del debate nacional. Su leyenda, alimentada por años de operativos fallidos y rumores de su paradero, lo ha convertido en una especie de fantasma omnipresente. Se dice que está enfermo, que vive oculto en la sierra, que opera a través de sus hijos y allegados. Pero lo cierto es que con solo una supuesta carta o mensaje de voz puede alterar el curso de la seguridad en el país. Y eso demuestra que su influencia sigue intacta. El hecho de que una posible declaración suya tenga el poder de activar operativos militares, suspender clases y alterar la vida de millones de personas refleja el enorme desafío que enfrenta el Estado mexicano. Porque no se trata solo de capturar a un líder, se trata de desmantelar toda una estructura de poder que ha echado raíces en lo más profundo del país. Pero también hay señales de esperanza. Algunos analistas destacan que, a diferencia de años anteriores, ahora hay una mayor coordinación entre fuerzas federales y estatales que se están usando herramientas tecnológicas avanzadas para el rastreo de movimientos financieros y telecomunicaciones, que hay una intención clara de ir más allá de la confrontación armada y atacar las fases logísticas del cartel. El reto es que esto se mantenga en el tiempo, que no sea una respuesta momentánea a una crisis mediática, sino el inicio de una estrategia integral y sostenida. Porque de lo contrario, estaremos repitiendo el mismo ciclo que ha marcado la historia del país en las últimas décadas: reacción, escándalo, olvido y reactivación. El ejército mexicano cuenta con uno de los entrenamientos más rigurosos del continente. Sus unidades especiales han sido preparadas para escenarios de combate real, mientras que los sicarios del cartel, aunque numerosos y armados, no tienen ese nivel de formación táctica. Esto pone al gobierno en una posición de fuerza, pero también eleva el riesgo de confrontación directa. En los últimos años, hemos visto cómo cada arresto de alto perfil se convierte en una chispa que detona una cadena de violencia. Es una especie de ajedrez de alto riesgo donde cada pieza movida genera una respuesta que puede ser más brutal que la anterior. Y en este caso, la jugada ha provocado una reacción especialmente agresiva. Porque esto ya no es solo un pleito entre narcos y militares. Esto está tomando un tono mucho más profundo. Incluso se dice que el mensaje del Mencho no solo fue para los altos mandos del ejército, sino también para Claudia Sheinbaum, futura presidente de México. Y eso cambia todo. ¿Es una amenaza directa al nuevo gobierno o una advertencia para que cambien el rumbo antes de asumir el poder? Es momento de hacer una pausa y preguntarte algo importante. ¿Tú crees que el nuevo gobierno va a cambiar la estrategia de seguridad o va a seguir con la misma línea dura? Escríbelo en los comentarios y vota en la encuesta que dejamos aquí en pantalla. Tu opinión cuenta. Lo más delicado es que este tipo de mensajes no son nuevos, pero sí es raro de ver con un nivel de desafío en un momento tan delicado para el país. La transición presidencial siempre es un punto frágil y el crimen organizado lo sabe. Aprovechan esos momentos de cambio para mover sus fichas y tantear los límites del nuevo liderazgo. Mientras tanto, el gobierno federal no se ha quedado de brazos cruzados. Ya comenzaron a reforzar con tropas los puntos más críticos de Jalisco y Michoacán. El objetivo es claro, evitar que la situación se desborde, pero la pregunta es si con eso será suficiente. ¿Puede el ejército contener una ofensiva del cartel si deciden ir con todo por la liberación del Meño? La historia reciente nos ha enseñado que cuando los grupos criminales sienten que están perdiendo terreno, son capaces de responder con una violencia desmedida. Han tumbado helicópteros, bloqueado ciudades, quemado negocios y sembrando el miedo en cuestión de horas. Por eso, cada movimiento debe ser calculado con precisión milimétrica. Los operativos no solo afectan a los grupos involucrados, también golpean a la ciudadanía, gente común, negocios locales, el transporte público. Todo se detiene cuando las balas empiezan a volar.
Y ese es el verdadero costo de estas guerras, el miedo que se apodera de la gente que no tiene nada que ver con esto, pero termina pagando las consecuencias. Y aunque el ejército tiene superioridad táctica y armamento, el Cartel de Jalisco ha demostrado ser uno de los más organizados y peligrosos del país. No se quedan esperando a ver qué pasa, son reactivos, rápidos y brutales, y cuando sienten que uno de los suyos está en peligro, hacen todo lo posible por recuperarlo. Esa lealtad interna también es parte de su fuerza. Pero, ¿hasta qué punto están dispuestos a llegar esta vez? ¿Veremos ataques coordinados como los que se vivieron en otras ocasiones? ¿Bloqueos masivos? ¿Toques de queda improvisados por el miedo? Queremos saber qué piensas tú que podría pasar. Comparte tu predicción en los comentarios. ¿Esto se va a salir de control o el gobierno logrará contenerlo a tiempo? Por ahora, lo que sabemos es que las autoridades están en alerta máxima, están monitoreando cada movimiento del cartel y activando protocolos especiales